Hola, buenas noches. Estamos este domingo 17 de julio en una transmisión del balance semanal de nuestras domingueras. Les agradezco a todas y a todos que se están conectando. Nos atrasamos un poquito el día de hoy, pero aquí estamos para estar en este balance de esta semana que fue una semana muy intensa, la semana de la gira de Andrés Manuel López Obrador a Washington, del encuentro con el presidente norteamericano Joe Biden, de esta demostración impresionante de respeto, de afecto y de adhesión de los migrantes mexicanos al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, de los desafíos que estamos planteando y estamos pasando tanto Estados Unidos como México y obviamente el resto del mundo frente a una situación económica cada vez más incierta por el efecto de la invasión de Rusia a Ucrania y sus reverberancias a nivel de la economía internacional. Estamos en un proceso inflacionario fuerte en Estados Unidos, ya son más de 9 puntos porcentuales de inflación, y en el caso mexicano son casi 8 puntos. Entonces, creo que eso también hay que analizarlo, comentarlo. Por supuesto, el avance de obras que se dio esta semana en el gobierno federal y el gran golpe que se dio a conocer este viernes apenas, antier, la detención de Rafael Caro Quintero, el príncipe o el jefe de jefes, como le dicen algunos, o el narco de narcos en México, y las implicaciones en la relación binacional y en las posibles consecuencias del encuentro entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Aprovecho esta introducción y para mandar también saludos a quienes nos están mandando saludos desde sus conexiones, desde sus casas, a Ana María Vázquez, a Patio Pat, hola Patio, gracias, a Miguel Patlán, saludos desde León, Guanajuato, Ana María Vázquez, gracias por el comentario de la sabatina de ayer. Gerardo Acevedo, muchas gracias. Aquí estamos. Circe Valderrama, buenas noches. Antonio García, muchas gracias también. Norma Angélica Zamora, también, muchas gracias. Adriana Beatriz Flores Mendiola, María de Jesús Bautista desde Zacatecas. Raúl Solís dice que está viendo mi entrevista que realicé con el dirigente de la izquierda francesa, Jean-Luc Mélenchon. Se las recomiendo mucho en el canal 14. Si no la alcanzaron a ver a la hora que fue de 7 a 8, pues la pueden ver después de este Facebook Live que estamos haciendo. Yo la voy a compartir aquí en esta misma cuenta. Gracias a Gregorio Martínez, muchas gracias, un abrazo. A Dave Fierro desde Mazatlán, Silvia Lira León, gracias y besitos a las meninas que andan por acá. La recompensa de $20 millones que dará Estados Unidos que sea repartida a marinos que fallecieron, propone Juan Llebó. Está hablando de los 20 millones de recompensa que el FBI ha propuesto para el que detenga o la que detenga a Rafael Caro Quintero. Por supuesto que esos 20 millones no se los van a dar a la perrita Musk, que en realidad fue quien lo olfatea, sino a la Marina, que sea efectivamente para los deudos de 14 marinos que fallecieron en este operativo, y que bueno, aprovecho este mensaje y este análisis para destacar, obviamente, las condolencias a los familiares, pero también la importancia del perfil de este grupo de marinos y entrenados, especializados en este tipo de operaciones, que desgraciadamente perdieron la vida en el accidente. No sabemos si fue accidente, si fue deliberado todavía, del Black Hawk en Los Mochis, Sinaloa, unos cuantos kilómetros de distancia de la zona en donde detuvieron a Caro Quintero el mismo viernes. Muchas gracias. Adriana Beatriz dice, excelente programa de la captura de Caro Quintero ayer, también se los comparto. Rudy Rojas, gracias. Mauricio Vargas, mis mejores deseos viéndolo desde Tecate, Baja California. Gracias, hasta Tecate. Gracias. Alejandro Uranga Villegas, también desde Catepec. A mi hermano Gabriel Villamil, un abrazo. Gabo Beresford Leticia desde Nueva Jersey.
Raúl Solís desde Rincón de Ramos, Aguascalientes. Betty Aro desde Coyoacán. Orey desde donde esté, saludos también. Y Juan Carlos Bravo desde Querétaro. También a Ana María Vázquez y a mi hermana Ana Rosa Villamil, muchas gracias. Olivia Navarro desde San Luis Potosí. Francisco de Villa desde Tlayacapan, Morelos. Joel Méndez desde Michoacán. Y aquí también Silvia Monjes, que le mando un abrazo y un saludo. También otro comentario sobre los 20 millones de dólares. Gaby Martínez desde Chalco, Puente Rojo Valle de Chalco. Gracias, qué bueno que están aquí conectados. Ixtla Power también. Socorro Barren desde Morelos. Socorro Barrera desde Morelos. Alita Ruiz desde Metepec, Estado de México. Y gracias a Ixtla Power por su comentario con la entrevista deliciosa y hermosa que tuve con Melenchón, el dirigente de Francia Insumisa. Creo que no es bien visto que uno se haga autopromoción en sus entrevistas, pero esta no fue una entrevista cualquiera. Esta realmente es una plática profunda de una reflexión sobre la manera en que Francia está volteando a ver a lo que está sucediendo en América Latina, lo que Melenchón habla de la segunda ola de gobiernos de las izquierdas en Latinoamérica. Esto también es parte del análisis que quiero compartirles a ustedes. López Obrador, la cuarta transformación, el gobierno actual, el proceso de cambio que estamos viviendo en México no es un proceso cualquiera. Es un proceso que evidentemente ya rebasó esa promesa o esa traición que vivimos con Vicente Fox en el 2000, la primera alternancia en México, que en realidad no fue una alternancia, fue una especie de complicidad pactada y acordada entre la vieja élite que dejaba el poder, la élite que venía del salinismo y del cedillismo priistas, con un panismo gerencial corrompido y corrupto que en 2006 traiciona todo su compromiso con la democracia. Ya lo había demostrado Vicente Fox con los videoescándalos primero y luego con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Pero ese proceso de cambio que estamos viendo ahora no tiene nada que ver con el de 2000, con Vicente Fox. Es un proceso real, tan real que están muy molestos los grupos de interés afectados, los grupos mediáticos y los grupos intelectuales que se sentían dueños de la opinión pública y de la manipulación de esta opinión pública, pero ya se ha comprobado que no. Tan lo comprueba López Obrador, que es un presidente que en su cuarto año ya de gobierno está en el nivel más alto de su aceptación y de su popularidad frente a la población que gobierna. Es decir, normalmente, después del tercer año, empezaba el declive de los presidentes en México, sobre todo cuando había un proceso de sucesión ya abierto y entonces venía el declive. Y con López Obrador ha sucedido lo contrario. Empieza con una muy fuerte presencia y apoyo popular, se desarrollan los grandes cambios iniciales de su gobierno, pero viene una pandemia que ha destruido a naciones y a gobiernos enteros. Ahí está el caso de Donald Trump en Estados Unidos, su mal manejo de la pandemia lo lleva a la derrota electoral. Está el caso de Boris Johnson en Gran Bretaña, también de tendencia conservadora y de derecha. Está el caso ya de España, de Macron en Francia, y eso lo explica muy bien Jean-Luc Mélenchon. Entonces, para que un país que tradicionalmente era visto con desprecio ahora tenga el reconocimiento no solamente de Washington, sino de las izquierdas de Europa, significa que en México está siendo el punto de inflexión y de punto de cambio en América Latina. En menos de un mes vamos a ver el cambio de gobierno con la llegada de Gustavo Petro en Colombia. Antes de Gustavo Petro ya estaba la victoria de Boric en Chile, la victoria en Perú de Pedro Castillo,
por supuesto, la victoria de Xiomara Castro en Honduras, en fin, una tendencia creciente, confirmada, de gobiernos de la izquierda que, aunque les hayan echado toneladas de desinformación y de contrainformación señalando que son populistas, que van a llevar al fracaso a sus gobiernos, etcétera, etcétera, las sociedades han apoyado este cambio. Y bueno, el próximo año vendrá el cambio casi seguro en Brasil. Es muy probable que Lula da Silva vuelva a la presidencia. Y entonces ahora sí estamos viviendo un fenómeno de recomposición, reestructuración de la política y de la relación de la política con los gobiernos y con los pueblos en América Latina. Los únicos que no han entendido esto son los medios tradicionales, los que siguen creyendo que esto es pasajero, que a golpe de periodicazos, de reportajes y de reportajes pagados en televisión o de campañas de bots y de troles de odio en Twitter van a revertir esto. México está demostrando que no han podido, que no solo no han podido, se han debilitado, pero no porque no funcionen las redes, sino porque su discurso es profundamente infodémico. No plantean críticas, plantean mentiras, no plantean proyectos alternativos, plantean boicot a cualquier proyecto alternativo, no acompañan a la nación mexicana en las luchas diarias, permanentes que hemos tenido contra la pandemia para replantear el trabajo, para combatir a los usureros y usureras de este país, a las grandes estrategias de empresas fantasmas. No han acompañado nada. Están insistiendo, todavía hoy estaba leyendo en el periódico Reforma y en otros lados, que las grandes obras de infraestructura de Andrés Manuel López Obrador van a quedar como grandes mentiras, porque ahí está el aeropuerto internacional de Felipe Ángeles y el Dos Bocas, y viene el Tren Maya, y nada de eso funciona. A ver, señores, en este país no se hacían obras de infraestructura desde la época anterior a Carlos Salinas de Gortari. Todo lo habían privatizado, todo se lo habían robado. Entonces lo que está sucediendo ahorita es un descrédito a lo que es obra pública, a lo que es el bien público, porque hay una reacción casi pavloviana de un sector de la derecha para descalificar cualquier cosa. Pero obviamente ya están hechas esas obras en menos de 4 años. No pueden con eso, entonces quieren pues rebajarlo, reducirlo a una especie de propaganda populista. Pero ahí están los hechos y la gente lo sabe. En la gira a Washington, en el encuentro con Joe Biden, todos escuchamos y vimos a una bola de comentaristas diciéndonos que Biden ya no quería a López Obrador, que el desaire de López Obrador a la cumbre de las Américas por estar apoyando a matones y a dictadores, por el apoyo a Cuba, a Nicaragua. No están apoyando a Cuba ni a Nicaragua, están apoyando la no discriminación de ninguna nación en América. Eso es una causa muy superior a los prejuicios y a las andanadas y ataques de cada sector ideológico. Pero bueno, esto de que Biden se la iba a cobrar a Andrés Manuel López Obrador, pues no sucedió. No solamente no sucedió, hay una evidente empatía de Joe Biden, que está debilitado efectivamente en su mandato en Estados Unidos, que enfrenta una crisis, pero hay un respeto hacia el fenómeno de la transformación en México en general, es decir, un respeto a los mexicanos, un respeto a quien dirige esa transformación, que es Andrés Manuel López Obrador, y un respeto también a las políticas de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, o sea, proyectos sociales que han estado en la descalificación permanente, porque son posibles soluciones, no las únicas, pero sí las soluciones
a el motivo raíz de las migraciones. Pero peor aún, es decir, peor porque a López Obrador le salió bien el cambio de la ley eléctrica, no sale la reforma constitucional, pero se aprueban como constitucionales los cambios en la ley de la industria eléctrica, y en ese sentido también ha habido apoyo y entendimiento y negociación con sectores norteamericanos empresariales. Es decir, los únicos que se han quejado son los calderonistas, los vinculados a los Iberdrolas de España, al tipo de capitalismo ramplón y de quinta que es absolutamente venido a menos, y que ahora pues ellos querían espejearse y querían que Estados Unidos, no sé, nos declarara boicots como si fuera el régimen de Putin, o como si López Obrador fuera un desquiciado que fuera a romper con Estados Unidos. No, lo que se demostró es que hay un liderazgo muy pragmático, muy consciente, y que Estados Unidos en estos momentos, y a Joe Biden, por el prestigio y por la capacidad de mando que ha tenido el gobierno de López Obrador en México, le conviene como aliado y como socio. Eso no lo pudieron soportar. Entonces, claro, como eso sucedió, entonces tuvieron que irse contra la forma de vestir de López Obrador, que si no se desabrochó el botón del saco, que si se sentó así desparramado, que si sus piecitos estaban chuecos. Solo quienes se fijan en los puntos aparentemente débiles de las personas para joder, para descalificar, para no explicar, sino para insultar, son estos grupos que no les ha salido ni un solo vaticinio, ni uno solo. Y para terminar la semana, no solamente se avanza en el proyecto migratorio, en el proyecto de la inversión energética de ambos lados de la frontera, sino que también detienen a uno de los grandes capos del narcotráfico, una leyenda en vida, que se les había escapado institucionalmente a los priistas de Enrique Peña Nieto, escapado entre comillas, y liberado entre comillas, porque en realidad fue una maniobra de la corrupción en el circuito del Poder Judicial, porque liberan a Caro Quintero por un tecnicismo jurídico, no por algo sustancial. Bueno, detienen a Rafael Caro Quintero los marinos, y la perrita Max de la Secretaría de la Marina y dicen, ¡no! ¡Fue la DEA! La DEA está interviniendo en México. Lo niega Ken Salazar, el embajador estadounidense en México. Dice que no fue así, que se respeta la soberanía mexicana y que fueron los propios marinos. Entonces dicen, no, Ken Salazar ya es un vocero de López Obrador. Hágame el favor, o sea, ese es uno de los fenómenos que estamos viendo de derrota de la credibilidad y de la veracidad de los disqueanálisis que hacen. Porque no son análisis, son visceralidades. Pero esto está englobado dentro de un proceso que es el de este año, el del 2003, también muy delicado. Y este proceso, que es muy delicado, tiene que ver con las consecuencias que está trayendo para el mercado energético, para el mercado alimentario, para el mercado de las gas, la guerra de Rusia en Ucrania, o la intervención, o como quieran llamarles, y la incapacidad europea para ver más allá de sus narices y para poder otra vez usar la política para frenar esa guerra y las consecuencias nefastas que está teniendo para la economía mundial. Si no somos capaces de ver eso, y en ese sentido también América Latina y México está aportando una visión de presente y de futuro, pues si no son capaces de ver eso, estarán perdiendo muchas de las cosas más importantes de la capacidad que se ha demostrado en esta cuarta transformación por todos los mexicanos. En fin, muchas gracias. Aprovecho nada más para, antes de terminar, y mandarles feliz semana y decirles que ahí nos vean en la entrevista con Jean-Luc Mélenchon. Le mando saludos a Luis Alberto Delgado, que nos está escribiendo desde Miguel Alemán, Tamaulipas,
y también a Reina Ruiz desde Saltillo, Coahuila, también a Javier Solís Ventura desde Mérida, Yucatán, a Teresa Naya desde Yautepec, Morelos, y a Ángelo PT desde Puebla. Feliz domingo, feliz semana que inicia mañana, 18 de julio. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos.